Bienvenidos a otra noche de historias para dormir. Mi voz te acompañará mientras la lluvia crea el ambiente perfecto para adentrarnos en los rincones más misteriosos de nuestra imaginación. Esta noche les traigo una historia que sucedió en una antigua casa de campo, donde el tiempo parece detenerse cuando cae la tarde, y donde los secretos del pasado susurran a través de las paredes empapadas por décadas de lluvia. Ana había heredado aquella residencia de su abuela Elena, una construcción victoriana de 3 plantas que se alzaba majestuosa entre colinas cubiertas de niebla perpetua, rodeada de jardines que una vez fueron magníficos, ahora convertidos en un laberinto de rosales marchitos, senderos cubiertos de musgo húmedo y árboles cuyas ramas la primera vez que Ana puso pie en aquella propiedad. Fue en una tarde de octubre, cuando las nubes cargadas de agua amenazaban con desatar su contenido sobre la tierra sediente. El viento movía las hojas secas en pequeños remolinos, creando una sinfonía otoñal que se mezclaba con el crujir de la grava bajo sus pies. Las paredes de madera de roble crujían con cada paso que daba, como si la casa misma inhalara y exhalara con vida propia. El papel tapiz, descolorido por décadas de sol filtrado a través de cortinas de encaje amarillento, guardaba patrones de flores y enredaderas que parecían cambiar, moverse, susurrar secretos ancestrales en las sombras del atardecer. Los suelos de madera noble protestaban bajo su peso, no con molestia, sino con una especie de saludo melancólico, como si reconocieran el paso de otra generación de la familia. Los marcos de las ventanas, pintados de blanco hace muchos años, ahora mostraban cicatrices del tiempo, pequeñas grietas por donde se filtraba el aire frío de la tarde. Ana subió lentamente las escaleras principales. Su mano se deslizó por el pasamanos de caoba tallada, sintiendo las imperfecciones de la madera, las marcas que décadas de manos habían dejado. Su abuela había subido estas mismas escaleras, miles de veces, durante más de 70 años. En el segundo piso, el aire se sentía más denso, cargado de memorias que flotaban como partículas de polvo dorado en los rayos oblicuos del sol que se colaba por las ventanas. Había 5 habitaciones, cada una con su propia personalidad, su propio aroma a lavanda y tiempo, su propia colección de sombras que se alargaban con la tarde. Pero fue al llegar al tercer piso, al desván, donde Ana sintió por primera vez que no estaba sola en aquella casa. No era una sensación amenazante, no era miedo lo que experimentaba, sino más bien, la conciencia de una presencia antigua, pacífica, que había estado esperando su llegada durante mucho tiempo. Las tablas del desván gemían suavemente bajo sus pies, y el aire olía a madera vieja, a libros antiguos, y a algo más, algo que no podía identificar. Algo que le recordaba vagamente a los días de lluvia de su infancia, cuando se refugiaba en casa de su abuela, escuchando historias mientras el agua golpeaba los cristales. Esa primera noche, Ana decidió quedarse. La casa tenía calefacción central, aunque antigua, y las chimeneas aún funcionaban. Encendió un fuego en la sala principal, y mientras las llamas danzaban proyectando sombras móviles en las paredes, comenzó a sentir que aquella casa no era simplemente un edificio, sino un ser vivo, que respiraba, que sentía, que recordaba. El viento nocturno se intensificó, trayendo consigo las primeras gotas de lluvia. Al principio fueron apenas susurros contra los cristales, pero gradualmente se convirtieron en una melodía constante, un arrullo que parecía provenir no solo del exterior, sino de las mismas paredes de la casa. Ana se dirigió a la ventana de la sala, apartó las cortinas de terciopelo verde, y contempló el jardín bañado por la lluvia nocturna. Las gotas creaban pequeños ríos que serpenteaban entre las piedras del sendero, y los rosales se movían gentilmente bajo la caricia del agua, como si despertaran de un largo sueño. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez, un sonido casi imperceptible, como si alguien caminara descalzo por el piso superior. Pasos suaves, deliberados, que se detenían, y luego continuaban, siguiendo un patrón que parecía familiar, aunque Ana no podía recordar dónde había escuchado ese ritmo antes. En lugar de sentir alarma, una extraña paz la invadió. Los pasos no eran intrusos, eran reconfortantes,
como el sonido de la lluvia, como el crepitar del fuego en la chimenea, formaban parte de la sinfonía nocturna de aquella casa que respiraba, que vivía, que acogía a quienes llegaban buscando refugio del mundo exterior. Ana subió lentamente las escaleras, siguiendo el sonido de los pasos, que ahora parecían dirigirse hacia la habitación que había sido de su abuela. La puerta estaba entreabierta, y a través del hueco se filtraba una luz tenue, dorada, que no provenía de ninguna lámpara encendida. Al empujar suavemente la puerta, la habitación se reveló tal como su abuela la había dejado: la cama con su colcha de flores bordadas, el tocador con su espejo ovalado, el sillón junto a la ventana donde solía sentarse a tejer mientras contemplaba la lluvia. Todo estaba exactamente igual, excepto por una cosa. Sobre la mesilla de noche, había una fotografía que Ana no recordaba haber visto antes. En ella aparecía su abuela de niña, no más de 8 años, jugando en el jardín bajo la lluvia, sonriendo a la cámara con esa alegría propia de la infancia. Pero lo que más llamó la atención de Ana fue lo que se veía al fondo de la imagen, apenas visible entre las ramas del viejo sauce, una silueta difusa, translúcida, de otra niña que parecía observar desde las sombras. No era una mancha en la fotografía, ni un defecto de revelado, era claramente la figura de una pequeña, vestida con ropas de otra época, que sonreía también, como si compartiera el juego secreto bajo la lluvia. Los pasos se habían detenido, pero Ana sentía más que nunca esa presencia, cálida, nostálgica, que no buscaba asustar sino, simplemente, ser reconocida, ser recordada, formar parte nuevamente de la vida de aquella casa que había sido su hogar durante tanto tiempo. La lluvia se intensificó, y con ella llegó una sensación de completitud. Ana comprendió que no había heredado simplemente una propiedad, había heredado una historia, un legado de memorias que se extendía más allá de lo visible, más allá de lo tangible, hacia un reino donde el pasado y el presente se entrelazan como hilos de una misma tela. Esa primera noche, Ana durmió profundamente, arrullada por el sonido de la lluvia, por los suaves crujidos de la madera, y por la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba verdaderamente en casa, en un lugar donde las almas encuentran refugio, donde las historias esperan ser contadas, y donde la lluvia escribe melodías eternas en las ventanas del tiempo. Y así, queridos oyentes, comenzó la historia de Ana en aquella casa victoriana, una historia que apenas empezaba a develar sus secretos, mientras la lluvia continúa escribiendo su canción nocturna, invitándote a cerrar los ojos y dejarte llevar por el sueño, sabiendo que algunas casas no son solo refugio para el cuerpo, sino santuario para el alma. Mientras la lluvia acaricia tu ventana esta noche, te invito a regresar conmigo a aquella casa victoriana, donde Ana comenzaba a descubrir que el tiempo, en algunos lugares, tiene sus propias reglas, sus propios secretos, sus propias formas de medir los latidos del corazón de una casa que ha vivido durante más de un siglo. Han pasado 3 días desde que Ana se instaló en la residencia de su abuela, 3 días de explorar habitaciones llenas de recuerdos, de respirar el aroma a lavanda que parecía impregnado en cada rincón, y de acostumbrarse a los sonidos nocturnos que la casa producía, como una sinfonía constante de madera que se acomoda, viento que silba entre las rendijas, y lluvia que susurra secretos contra los cristales. Pero de todos los sonidos que habitaban aquella casa, había uno que capturaba especialmente su atención: el tic-tac del viejo reloj de péndulo que presidía el vestíbulo principal, un sonido hipnótico, constante, que marcaba no solo las horas, sino que parecía medir los latidos mismos de la casa, su respiración pausada, su pulso eterno. El reloj había pertenecido a la familia durante generaciones. Su caja de caoba tallada a mano se alzaba hasta casi tocar el techo del vestíbulo. Las tallas representaban escenas bucólicas, niños jugando entre flores, parejas paseando bajo árboles frondosos, y en la parte superior, una luna llena rodeada de estrellas que parecían brillar con luz propia cuando los rayos del sol las tocaban en cierto ángulo. Su abuela le había contado una vez que aquel reloj había sido construido por un artesano alemán a finales del siglo XIX, un hombre que, según la leyenda familiar,
Había perdido a su propia hija en un accidente, y había volcado en aquel reloj no solo su maestría técnica, sino también su dolor, su amor, y su esperanza de que el tiempo pudiera, de alguna manera, sanar las heridas del alma. El mecanismo era complejo, preciso, hipnotizante. El péndulo se balanceaba en un movimiento perpetuo, marcando los segundos con una regularidad que parecía más orgánica que mecánica, como si el reloj no fuera simplemente una máquina, sino un ser vivo que había aprendido a medir el tiempo no en números, sino en emociones, en memorias, en los suspiros silenciosos de una casa llena de historia. Durante sus primeras noches en la casa, Ana había encontrado consuelo en aquel sonido constante. El tic-tac la acompañaba mientras leía junto al fuego, mientras preparaba té en la cocina antigua, mientras exploraba las habitaciones iluminadas solo por la luz de una vela. Era como tener compañía, una presencia reconfortante que le recordaba que no estaba sola en aquella inmensidad de habitaciones y corredores. Pero fue en su cuarta noche cuando Ana notó algo extraño. Había despertado sin razón aparente, con esa sensación que a veces tenemos de que algo ha cambiado en nuestro entorno. Algo sutil, casi imperceptible, pero significativo, se incorporó en la cama, prestando atención a los sonidos nocturnos de la casa, y entonces se dio cuenta, el reloj se había detenido, el silencio en el vestíbulo era absoluto, antinatural, como si el corazón mismo de la casa hubiera dejado de latir. Ana se levantó, se puso su bata de seda, y bajó lentamente las escaleras. Sus pies descalzos tocaban la madera fría, y cada escalón crujía suavemente, pero de una manera diferente, más melancólica, como si la casa misma sintiera la ausencia de su pulso temporal. Al llegar al vestíbulo, la luz de la luna llena se filtraba a través de la claraboya del techo, creando patrones plateados en el suelo de mármol. El reloj se alzaba silencioso, majestuoso, pero extrañamente vulnerable, sin su tic-tac constante. Ana se acercó, y lo algo en esa hora específica la perturbó, aunque no podía explicar por qué. Era como si su subconsciente reconociera una importancia que su mente consciente no lograba procesar. Se quedó allí, observando las manecillas inmóviles, esperando, aunque no sabía exactamente qué esperaba. Fue entonces cuando escuchó los pasos, suaves, deliberados, provenían del piso superior, pero esta vez eran diferentes. No tenían la cadencia relajada que había aprendido a asociar con la presencia nocturna de la casa. Estos pasos tenían una urgencia contenida, como si alguien caminara con un propósito específico, dirigiéndose hacia algún lugar importante. Ana alzó la vista hacia la escalera, y en la penumbra del pasillo superior, creyó ver una sombra que se movía. No era la silueta clara de una persona, sino más bien una alteración en la densidad de la oscuridad, como si alguien caminara llevando consigo su propia noche, más profunda, más antigua que la oscuridad natural de la madrugada. Los pasos se dirigieron hacia la habitación que había sido de su abuela, y Ana, sin saber por qué, sintió la necesidad imperiosa de seguirlos. Subió lentamente las escaleras, sintiendo que cada paso la llevaba no solo físicamente hacia el piso superior, sino temporalmente hacia algún lugar del pasado, hacia un momento específico en la historia de aquella casa. La puerta de la habitación de su abuela estaba entreabierta, y a través del hueco se filtraba una luz dorada, tenue, que parpadeaba como la luz de una vela. Ana empujó suavemente la puerta, y lo que vio la dejó sin aliento. Su abuela, o al menos, la figura translúcida de su abuela tal como había sido de niña, estaba sentada en el sillón junto a la ventana. Vestía un camisón blanco de algodón, y en sus manos sostenía algo que Ana no podía distinguir claramente. Sus labios se movían. Ana se quedó inmóvil en el umbral, sin atreverse a respirar, observando aquella escena que desafiaba toda lógica. La niña que había sido su abuela parecía estar esperando. Sus ojos se dirigían constantemente hacia la ventana, como si aguardara la llegada de alguien. Y entonces, desde el piso inferior, llegó el sonido que Ana había estado esperando sin saberlo. El tic-tac del reloj se reanuda, suave pero presente tic-tac, tic-tac. El reloj había vuelto a funcionar. Cuando Ana volvió su mirada hacia el sillón,
La figura había desaparecido, pero sobre el asiento quedaba una pequeña indentación, como si alguien hubiera estado realmente sentado allí, y en la mesilla, junto al sillón, había aparecido un objeto que no estaba allí antes. Una pequeña caja de música, de madera clara, con incrustaciones de nácar que formaban el diseño de una niña bailando bajo la lluvia. Ana la tomó entre sus manos, sintiendo el peso de los años, la suavidad de la madera pulida por el contacto de muchas manos pequeñas. Al abrirla, una melodía suave comenzó a sonar. Una nana que le resultaba familiar, aunque no recordaba dónde la había escuchado. La bailarina de porcelana giraba lentamente, y su movimiento parecía sincronizarse con el tic-tac del reloj, como si ambos instrumentos midieran el mismo tiempo, el mismo latido, el mismo suspiro eterno de aquella casa llena de memorias. Ana bajó lentamente las escaleras, llevando consigo la caja de música, y al llegar al vestíbulo, se acercó nuevamente al reloj. Las manecillas seguían marcando las 3:33, pero ahora se movían, lentamente, retomando su danza eterna a través de las horas. Se quedó allí, escuchando la sinfonía nocturna de la casa, el tic-tac del reloj, la melodía de la caja de música, el susurro de la lluvia contra las ventanas, y los suaves crujidos de la madera que se acomodaba. Todo formaba parte de la misma composición. Esa noche, Ana durmió con la caja de música en su mesilla. Su melodía se fue apagando gradualmente, pero el tic-tac del reloj continuó, constante, reconfortante, marcando no solo el paso de las horas, sino el latido mismo de una casa que guardaba tiempo en forma de recuerdos, de presencias que se negaban a partir, de amor que trasciende las limitaciones físicas de la existencia. Y desde entonces, cada madrugada, exactamente a las 3:33, el reloj se detiene por unos minutos, como si marcara no solo una hora, sino un momento, una cita que se repite eternamente entre el pasado y el presente, entre los vivos y aquellos que han aprendido que el amor verdadero no conoce las limitaciones del tiempo. Las siguientes noches, Ana comenzó a esperar ese momento, no con temor, sino con anticipación, como si fuera una cita secreta con la historia de su familia, con los ecos de risas infantiles que aún resonaban en las habitaciones, con la presencia cálida de quienes construyeron con sus vidas las memorias que ahora habitaban cada rincón de aquella casa. El reloj había dejado de ser simplemente un marcador del tiempo, se había convertido en un puente, un portal que se abría cada madrugada, permitiendo que el pasado y el presente se encontraran en un abrazo silencioso, en una conversación susurrante que solo aquellos con corazones dispuestos a escuchar podían percibir. Y así, queridos oyentes, Ana aprendió que en algunas casas, el tiempo no es lineal, sino circular, como el péndulo de un reloj antiguo, que marca no solo las horas que pasan, sino también las que regresan, cargadas de amor, de memorias, y de presencias que han elegido quedarse para siempre, en el lugar donde una vez fueron felices. Que tengan dulces sueños, y recuerden que el tiempo, cuando está medido por el amor, se convierte en eternidad. El viento nocturno trae consigo historias olvidadas, susurros de papel amarillento y tinta desvanecida. Esta noche, mientras la lluvia escribe su propia melodía contra los cristales de tu ventana, regresaremos a aquella casa victoriana, donde Ana descubriría que las palabras escritas por manos jóvenes pueden conservar la esencia misma del alma y trascender las barreras del tiempo. Una semana había transcurrido desde el encuentro nocturno con el reloj de las 3:33, una semana en la que Ana había establecido una rutina extraña pero reconfortante. Despertaba cada madrugada, minutos antes de la hora señalada, bajaba silenciosamente al vestíbulo, y permanecía allí, acompañando al reloj en su pausa temporal, sintiendo que participaba en un ritual ancestral, en una ceremonia silenciosa que conectaba su presente con las generaciones que habían caminado por aquellos mismos corredores. Pero esa mañana, una mañana gris en la que las nubes cargadas de lluvia se habían instalado permanentemente sobre la casa, Ana decidió explorar el desván con mayor detenimiento. Había subido varias veces, pero siempre con prisa, siempre con la sensación de ser una intrusa en un espacio sagrado. Esta vez,
se armó de paciencia, de una lámpara de queroseno, y de la determinación de conocer realmente los secretos que guardaba aquel último piso. El desván se extendía por toda la longitud de la casa, con techos inclinados que seguían la forma del tejado, y pequeñas ventanas circulares que permitían que la luz filtrada por las nubes creara patrones misteriosos en el suelo de madera. El aire olía a tiempo, a polvo de estrellas, a recuerdos que habían cristalizado en forma de objetos guardados con cuidado durante décadas. Había baúles de cuero con herrajes de bronce, maletas de viaje cubiertas de etiquetas de hoteles europeos, vestidos colgados en perchas que parecían conservar aún la forma del cuerpo que los había habitado, sombreros adornados con plumas y cintas de terciopelo, zapatos de baile que guardaban en sus suelas el eco de valses bailados en salones iluminados por candelabros. Pero lo que más llamó la atención de Ana fue un secreter antiguo, ubicado junto a la ventana circular más grande. Estaba tallado en madera de cerezo, con incrustaciones de madreperla que formaban diseños florales, y aunque se notaba que había sido fabricado para un adulto, tenía la altura perfecta para que una niña pudiera sentarse cómodamente frente a él. Ana se acercó con reverencia, como quien se aproxima a un altar. La superficie del secreter estaba cubierta por una fina capa de polvo, pero se podía ver que había sido usado recientemente, o al menos, que alguien había estado cuidándolo durante todos estos años. La madera conservaba su brillo original, y los pequeños cajones se deslizaban suavemente, sin el chirrido que cabría esperar después de tantos años de abandono. En el cajón central, Ana encontró lo que cambiaría para siempre su percepción de aquella casa y de su propia historia familiar. Un diario, no era un diario cualquiera, la cubierta era de cuero blanco, suave como la seda, con el nombre Elena grabado en letras doradas en la esquina inferior derecha. Las páginas eran de papel vitela, de ese tipo que solo se fabricaba en Europa a principios del siglo XX. Y que tenía la peculiaridad de volverse translúcido con el tiempo, como si las palabras escritas en él fueran gradualmente volviéndose cristal, luz pura, esencia destilada de pensamientos y emociones. Ana abrió la primera página con manos temblorosas. La caligrafía era exquisita, realizada con una pluma estilográfica y tinta azul. Cada letra estaba formada con la precisión y la belleza que solo los niños educados en conventos victorianos podían lograr. Pero más allá de la perfección técnica, había algo en aquella escritura que transmitía una personalidad vibrante, una alegría contenida, una sabiduría prematura que brillaba a través de las palabras. La primera entrada estaba fechada el 15 de octubre de 1889. Querido diario, hoy comenzó a llover nuevamente, y sabes cuánto me gusta cuando llueve, porque cuando llueve, mi amiga invisible viene a jugar conmigo. Se llama Ana, como la mujer que un día será mi nieta, aunque ella aún no lo sabe. Jugamos en el jardín bajo la lluvia, y ella me enseña canciones que aún no se han inventado. Canciones. Ana sintió que el aire se espesaba a su alrededor, que las palabras escritas más de 100 años atrás cobraban vida, adquirían peso, se convertían en realidad palpable. Su propia abuela, cuando era apenas una niña de 8 años, había escrito sobre ella, había sabido su nombre, había jugado con su espíritu en un tiempo que aún no existía. Continuó leyendo, con el corazón latiendo al ritmo de la lluvia que había comenzado a golpear más intensamente contra la ventana circular. 20 de octubre de 1889. Ana me contó hoy que un día viviría en esta casa, que heredaría todos nuestros recuerdos, y que se sentiría triste porque creerá que está sola. Le dije que nunca estará sola, porque yo siempre estaré aquí, esperándola, cuidando los lugares donde jugamos, guardando las historias que compartimos bajo la lluvia. Las páginas se sucedían, cada una revelando una amistad imposible, un amor que trascendía el tiempo, una conexión que desafiaba todas las leyes de la física y se establecía en el reino puro de los corazones que reconocen, que saben, que aman sin necesidad de explicaciones racionales. 2 de noviembre de 1889. Hoy le enseñé a Ana nuestro lugar secreto, el sauce del jardín donde guardamos nuestros tesoros. Pequeñas piedras de colores, flores prensadas,
y la caja de música que papá me regaló. Ana me dijo que un día, cuando sea mayor, también tendré una nieta, y que ella jugará con su amiga invisible, y que así, nuestra familia nunca estará realmente separada, porque el amor crea puentes que el tiempo no puede destruir. Ana tuvo que detenerse en la lectura, las lágrimas empañaban su visión, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento, de comprensión profunda, de una alegría que nace cuando el alma encuentra por fin las respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que había estado haciendo. Siguió leyendo, descubriendo día tras día la cronología de una amistad que existía en múltiples dimensiones del tiempo. Elena describía juegos que Ana recordaba haber soñado de niña, canciones que Ana había tarareado sin saber de dónde venían, lugares del jardín que Ana había sentido familiares desde el primer día. 15 de diciembre de 1889. Ana está triste porque dice que en su tiempo, las casas no respiran como respira la nuestra, que las personas viven solas, sin sentir la compañía de quienes las han amado. Le prometí que cuando llegue su momento de estar aquí, yo haré que la casa respire para ella, que sienta todos los abrazos que hemos dado en estos corredores, todas las risas que hemos compartido junto al fuego, todos los secretos que la entrada del 24 de diciembre de 1889 era especialmente conmovedora. Es Nochebuena, y Ana me visitó para despedirse. Dice que debe regresar a su tiempo, que ha aprendido todo lo que necesitaba aprender aquí. Me enseñó una oración muy hermosa. Dice que es de su época, y que cuando yo sea mayor, la recordaré y se la enseñaré a mi hija, y mi hija a la suya, hasta que llegue el momento en que Ana nazca, y pueda venir a vivir en nuestra casa. Dice que el amor es como un círculo, no tiene principio ni fin, solo continúa, para siempre. Ana cerró el diario por un momento, necesitaba procesar lo que estaba leyendo. La lluvia se había intensificado, y el sonido del agua contra la ventana circular creaba una melodía hipnótica que parecía acompañar las revelaciones del diario. Era como si la casa misma estuviera contándole su historia, revelándole los secretos que había guardado durante más de un siglo. Abrió nuevamente el diario, y las siguientes entradas la transportaron a través de los años. Elena crecía en las páginas, sus pensamientos se volvían más complejos, pero su conexión con su futura nieta permanecía constante, como un hilo dorado que atravesaba el tiempo. 10 de junio de 1895. Hoy cumplí 14 años. Ana me visitó en sueños y me recordó que debo conservar este diario, que un día será muy importante, que será la prueba de que el amor trasciende el tiempo. Me contó que cuando ella viva aquí, se sentirá perdida al principio, no entenderá por qué la casa la llama, por qué se siente en casa en un lugar donde nunca ha estado. Este diario le explicará todo. 22 de septiembre de 1902. Me caso mañana. Ana vino a desearme felicidad. Me dijo que tendré una hija hermosa, que se llamará Isabel, y que Isabel tendrá una hija, que será ella. Me enseñó el vestido de novia que usaré, aunque es imposible que lo conozca, porque aún está en el taller de la modista, pero Ana conoce todas las cosas que aún no han sucedido, porque en su corazón ya han sucedido. Ana pasó las páginas más rápidamente, viendo cómo la caligrafía de Elena cambiaba con los años, cómo la tinta se desvanecía gradualmente, cómo las palabras se volvían menos frecuentes, pero más profundas, más cargadas de sabiduría. 5 de abril de 1920. Mi querida Isabel cumple 15 años hoy. Le he contado sobre Ana, sobre nuestra amistad imposible, sobre cómo el amor puede crear puentes entre los tiempos. Isabel dice que no me cree, pero veo en sus ojos que sí cree, que su corazón reconoce la verdad aunque su mente la rechace. Le he dado la caja de música, la que guardábamos Ana y yo en nuestro lugar secreto, para que se la entregue a su hija cuando llegue el momento. 12 de diciembre de 1925. Isabel me ha dado una nieta. Es exactamente como Ana me describió. Los mismos ojos curiosos, la misma sonrisa traviesa, la misma alma antigua en cuerpo de bebé. La hemos llamado Ana. ¿Cómo correspondía?
como siempre supimos que debía llamarse. El círculo está comenzando a cerrarse. Las últimas entradas del diario estaban escritas con una letra temblorosa. Elena era ya una mujer mayor, pero su espíritu permanecía joven, conectado eternamente con aquella amistad que había definido su infancia. 20 de octubre de 1965. Ana cumple 40 años hoy, mi nieta, mi amiga de la infancia, mi compañera de juegos en tardes de lluvia que existieron fuera del tiempo. Le entregué hoy la caja de música. Vio en mis ojos que sabía, que recordaba, que entendía, me abrazó y lloró, y en sus lágrimas reconocí las mismas que derramó cuando se despidió de mí aquella Nochebuena de 1889. Algunas cosas nunca cambian, el amor es una de ellas. 15 de marzo de 1978. Sé que pronto partiré, pero no me voy realmente, me quedaré aquí, esperando, para cuando llegue la nieta de Ana, para cuando llegue la niña que jugará conmigo como Ana jugó conmigo, como yo jugué con la amiga invisible que me visitaba cuando mi abuela vivía en esta casa. El amor es eterno, las familias son eternas, las casas que guardan amor son eternas. La última entrada estaba fechada solo 3 días antes de la muerte de Elena. Ana lo sabía porque recordaba perfectamente ese día, el día en que había perdido no solo a su abuela, sino a su mejor amiga, a su confidente, a la persona que más la había amado en el mundo. 18 de marzo de 1978. Ana, mi querida nieta, si estás leyendo esto, es porque has llegado a casa, porque has heredado no solo las paredes y los muebles, sino también las memorias, las presencias amorosas que hacen de una casa un hogar. No llores por mí, estoy aquí, siempre estaré aquí, en cada gota de lluvia que toque las ventanas, en cada nota del reloj que marca las horas, en cada susurro del viento entre las cortinas. Y pronto, muy pronto, tendrás tu propia nieta, y ella jugará con su amiga invisible, y el círculo continuará, para siempre, porque el amor verdadero no conoce la muerte, solo conoce la transformación. Ana cerró el diario, con las manos temblorosas, con el corazón desbordado de emociones que no sabía cómo nombrar: comprensión, gratitud, asombro, amor. Una mezcla de sentimientos que se agitaban en su pecho como las hojas en el viento de otoño. Miró por la ventana circular, y allí estaba, bajo el sauce del jardín, apenas visible entre las cortinas de lluvia, una figura pequeña, translúcida, que la saludaba con la mano. Elena, su abuela de niña, su amiga de juegos imposibles, sonriéndole a través del tiempo, a través de la lluvia, a través del cristal empañado que separaba el pasado del presente. Ana levantó su mano, devolvió el saludo, y por un momento, sintió que tenía 8 años nuevamente, que corría bajo la lluvia, que reía sin preocupaciones, que jugaba con secretos que solo el corazón puede entender, que participaba en la magia eterna de una amistad que trasciende todas las limitaciones del mundo físico. Esa noche, Ana durmió con el diario sobre su mesilla, junto a la caja de música que ahora comprendía completamente. Era más que un regalo, era un testamento, una prueba de que el amor puede crear milagros, de que las almas reconocen a las almas, de que algunas casas no son solo refugio para el cuerpo, sino santuarios donde el tiempo se dobla, donde el pasado y el futuro se encuentran en un eterno presente lleno de gracia. Y mientras la lluvia continuaba escribiendo su melodía eterna contra las ventanas, Ana soñó que era nuevamente niña, que jugaba en un jardín donde las flores nunca se marchitaban, donde las risas se convertían en música, donde una abuela y su nieta compartían secretos que solo el corazón puede guardar, en una casa que respiraba amor, en un tiempo que no tenía principio ni fin, solo la continuidad infinita de los corazones que se han encontrado, y jamás se perderán. Queridos oyentes, así descubrió Ana que las historias más hermosas no se escriben en libros, sino en los corazones, que las amistades más verdaderas trascienden las limitaciones del tiempo, y que el amor, cuando es puro y verdadero, se convierte en la tinta invisible con la que el alma escribe su propio diario eterno. Descansen en paz, sabiendo que en algún lugar, en alguna casa llena de memorias, el amor escribe historias que nunca terminan.
que solo se transforman, como la lluvia que se convierte en río, como el río que se convierte en mar, como el mar que se convierte nuevamente en lluvia, en el ciclo eterno de todo lo que verdaderamente importa. Los espejos, esas ventanas a mundos paralelos, portales que reflejan no solo lo que somos, sino también lo que fuimos, y lo que seremos. Esta noche, mientras la lluvia pinta patrones de sombra en las paredes de tu habitación, regresaremos a aquella casa victoriana, donde Ana descubriría que algunos reflejos conservan memorias propias, y que el pasado a veces nos observa desde el otro lado del cristal. Habían pasado 2 semanas desde el descubrimiento del diario de Elena. 2 semanas en las que Ana había releído cada página, había memorizado cada palabra, había llorado y reído con las aventuras de una niña que había sido su abuela, y que había jugado con el espíritu de una nieta que aún no había nacido. La casa ya no le parecía extraña, sino profundamente familiar, como si cada rincón guardara fragmentos de su propia historia, como si las paredes hubieran estado esperando su regreso durante décadas. Pero esa mañana, una mañana en la que la lluvia había comenzado antes del amanecer y prometía continuar durante todo el día, Ana notó algo diferente en el pasillo principal del segundo piso, algo que había estado allí desde su llegada, pero que nunca había observado con detenimiento. Los espejos, 5 espejos victorianos, flanqueaban el corredor, cada uno enmarcado en plata empañada por el tiempo, con diseños florales trabajados a mano que se entrelazaban formando patrones hipnóticos. Eran altos, casi del suelo al techo, y estaban ubicados estratégicamente para crear juegos de luz que multiplicaban la longitud del pasillo, dándole una sensación de infinitud, como si el corredor se extendiera más allá de los límites físicos de la casa. Ana había pasado frente a ellos decenas de veces, pero siempre con prisa, siempre concentrada en su destino, sin prestar atención real a lo que reflejaban. Esa mañana, decidió detenerse frente al primero, el que estaba más cerca de las escaleras, y observar realmente lo que el espejo tenía que mostrarle. Al principio, vio exactamente lo que esperaba ver: su propio reflejo, vestida con la bata de seda azul que había pertenecido a su abuela, el cabello suelto sobre los hombros, los ojos aún adormilados por la mañana temprana. Detrás de su imagen, se reflejaba el pasillo, con sus paredes empapeladas de flores desvaídas, las puertas de las habitaciones, y la luz gris que se filtraba a través de la ventana del extremo. Pero entonces, algo cambió. Al principio fue solo una sensación, como cuando percibes un movimiento con el rabillo del ojo, pero al voltear no encuentras nada. Ana siguió observando su reflejo, pero ahora con mayor atención, esperando, aunque no sabía exactamente qué esperaba, y entonces lo vio. En el reflejo del espejo, detrás de su propia imagen, había otra figura, translúcida, apenas perceptible, como una fotografía doble exposición. Era una niña, vestida con un camisón blanco de algodón, que caminaba lentamente por el pasillo reflejado. Sus pies descalzos no hacían ruido, pero su presencia era innegable. Ana contuvo la respiración, sin atreverse a moverse, observando cómo la pequeña figura se acercaba en el mundo del espejo. La niña tenía el cabello largo y rizado, y aunque su imagen era difusa, Ana podía distinguir sus facciones, los mismos ojos que había visto en las fotografías antiguas, la misma sonrisa traviesa que había imaginado mientras leía el diario. Elena, la niña en el espejo, se detuvo justo detrás del reflejo de Ana, y levantó una mano pequeña, como saludando. Sus labios se movían, como si estuviera hablando, pero Ana no podía escuchar las palabras, solo podía ver el movimiento, la expresión de alegría en el rostro infantil, la felicidad pura de quien se encuentra con una amiga querida después de mucho tiempo. Ana levantó lentamente su propia mano, devolviendo el saludo, y al hacerlo, vio que en el espejo, su propia imagen también había cambiado. Ya no era la mujer de 42 años que era en realidad, sino una niña, de la misma edad que Elena, vestida con ropas de otra época, con el cabello arreglado en trenzas, sonriendo con la misma alegría que su compañera de juegos. Las 2 niñas en el espejo se tomaron de las manos,
y comenzaron a caminar juntas por el pasillo reflejado, pero en la realidad, Ana permaneció inmóvil, observando cómo su reflejo cobraba vida propia, cómo participaba en una escena que existía en una dimensión paralela, en un tiempo que se sobreponía al presente como una película translúcida sobre otra. Cuando las dos figuras desaparecieron del campo visual del primer espejo, Ana caminó lentamente hacia el segundo, y allí las encontró, jugando en el reflejo de una habitación que no correspondía a ninguna de las habitaciones reales de la casa, sino a un espacio que parecía existir solo en el mundo de los espejos. Un cuarto lleno de juguetes antiguos, muñecas de porcelana, caballitos de madera, libros de cuentos con ilustraciones doradas. Ana continuó moviéndose de espejo en espejo, siguiendo el desarrollo de un juego que transcurría en múltiples dimensiones. En el tercer espejo, vio a las dos niñas sentadas en el suelo, leyendo un libro juntas, sus cabezas casi tocándose, compartiendo secretos que solo ellas podían entender. En el cuarto espejo, las niñas habían desaparecido, pero la habitación reflejada había cambiado nuevamente. Ahora mostraba lo que parecía ser el desván, pero no como Ana lo conocía, sino como había sido décadas atrás, ordenado, lleno de vida, con ropa colgada en perchas, baúles abiertos que revelaban tesoros, y luz dorada que entraba por las ventanas circulares. Fue en el quinto espejo, el último del pasillo, donde Ana experimentó la visión más extraordinaria. El espejo no reflejaba el pasillo, ni ninguna habitación de la casa, sino el jardín, pero no el jardín marchito que Ana conocía, sino el jardín en su esplendor, con rosales florecidos, senderos perfectamente cuidados, y un sauce joven y frondoso bajo el cual había 3 generaciones de mujeres: Elena, de niña, jugando con una muñeca; Ana, también de niña, construyendo castillos con pequeñas piedras; y una tercera niña, que Ana no reconoció inmediatamente, pero que sintió familiar, como si la hubiera visto en sueños, como si su alma la conociera, aunque sus ojos nunca la hubieran contemplado. Las 3 niñas jugaban juntas bajo el sauce, compartiendo risas que Ana podía sentir aunque no podía escuchar, creando memorias que existían fuera del tiempo lineal, en un espacio donde el pasado, el presente y el futuro coexistían en perfecta armonía. Ana extendió su mano hacia el espejo, y por un momento, su reflejo no la imitó. En lugar de eso, la mujer en el espejo sonrió, y señaló hacia la tercera niña, la que Ana no había reconocido, y movió los labios formando una palabra que Ana pudo leer perfectamente: Esperanza. El nombre golpeó a Ana como una revelación. Esperanza, el nombre que siempre había amado, el nombre que había elegido mentalmente para la hija que nunca había tenido, para la nieta que había soñado pero nunca había esperado realmente tener. Y allí, en el reflejo de un jardín que existía en múltiples tiempos, estaba ella, esperándola, esperando nacer, esperando continuar el círculo eterno de amor que conectaba a las mujeres de su familia. Los espejos comenzaron a empañarse, como si el aliento de generaciones los cubriera con una bruma dorada, y gradualmente, las imágenes se desvanecieron, dejando solo reflejos normales, cotidianos, del pasillo vacío, de Ana de pie frente al último espejo, con lágrimas en los ojos y una comprensión nueva en el corazón. Pero algo había cambiado. En cada espejo, ahora había una marca casi imperceptible, como una huella dactilar en el cristal, pequeñas manos que habían tocado la superficie desde el otro lado, recordatorios físicos de que el encuentro había sido real, de que los reflejos a veces pueden mostrar verdades más profundas que la realidad aparente. Ana caminó lentamente de regreso hacia las escaleras, pero ahora el pasillo se sentía diferente, no solitario, sino acompañado, como si las imágenes que había visto en los espejos hubieran dejado una resonancia, un eco visual que permanecería para siempre en aquel corredor, convirtiendo cada paso futuro en una caminata a través de múltiples dimensiones del tiempo. Esa tarde, Ana llamó a su médico para programar una cita que había estado posponiendo durante meses, una revisión que podría confirmar lo que su corazón ya sabía,
que no era demasiado tarde, que la esperanza, en más de un sentido, aún era posible, y esa noche, mientras la lluvia continuaba su canción eterna contra las ventanas, Ana soñó que caminaba por un jardín donde 3 generaciones de niñas jugaban bajo un sauce eterno, donde el amor creaba reflejos que trascendían el tiempo, donde cada espejo guardaba no solo imágenes, sino promesas, de continuidad, de conexión, de la magia eterna que une a las almas destinadas a encontrarse, una y otra vez, en cada reflejo, en cada sueño, en cada gota de lluvia que toca el cristal empañado del tiempo. Los espejos, queridos oyentes, nos muestran no solo lo que somos, sino también lo que llevamos dentro, las memorias que heredamos, los sueños que sembraremos, y las conexiones invisibles que nos unen con quienes nos han amado, y con quienes amaremos, a través de todos los reflejos posibles, de todas las dimensiones del corazón. Descansen sabiendo que en algún lugar, sus propios reflejos guardan secretos hermosos, memorias de amor que trascienden el tiempo, y promesas de encuentros que el alma reconoce, aunque los ojos aún no los hayan visto. El sonido se desvanece hasta quedar solo la lluvia suave. Hay noches en que la lluvia trae consigo más que agua del cielo, trae recuerdos líquidos, ecos de voces que una vez llenaron de música estos espacios ahora silenciosos, melodías que se filtran entre las gotas como susurros de amor que se niegan a desvanecerse. Esta noche, mientras el agua golpea tu ventana creando su propia sinfonía, descubriremos cómo Ana aprendió que algunas canciones nunca mueren, simplemente esperan la voz correcta para volver a sonar. Un mes había transcurrido desde el encuentro con los espejos del pasillo, un mes en el que Ana había comenzado a experimentar cambios sutiles pero significativos, no solo en su percepción de la casa, sino en su percepción de sí misma. Había confirmado lo que su corazón ya sabía: estaba embarazada, a los 42 años. Cuando ya había renunciado a la posibilidad de ser madre, la vida le había obsequiado el milagro que había visto reflejado en el último espejo. Las noches de lluvia se habían vuelto especiales para ella, no solo porque marcaban los momentos de mayor actividad en la casa, cuando las presencias se volvían más tangibles, más comunicativas, sino porque durante esas noches, Ana comenzó a percibir algo nuevo, algo que al principio creyó que era producto de su imaginación, pero que gradualmente se volvía más claro, más definido. Una melodía, al principio, era tan sutil que se confundía con el sonido de la lluvia, como si el agua, al tocar diferentes superficies, tejas, canalones, hojas, cristales, creara accidentalmente notas musicales. Pero Ana había sido pianista en su juventud. Tenía oído entrenado y sabía reconocer la diferencia entre sonidos aleatorios y música intencional. Era una nana antigua, de esas que las madres cantaban a sus bebés durante generaciones, con una melodía simple pero hermosa, que se repetía en ciclos suaves, como las olas del mar, como la respiración de alguien que duerme tranquilo, como el latido rítmico del corazón de una madre embarazada. La primera vez que la escuchó claramente fue una noche de octubre, cuando una tormenta particularmente intensa se había instalado sobre la casa. Ana estaba leyendo junto al fuego, con una manta sobre las piernas y una taza de té tibio entre las manos, cuando la melodía se destacó por encima del rugido del viento y el tamborileo de la lluvia. Era como si alguien tarareara muy suavemente, en algún lugar de la casa, tal vez en el piso superior, tal vez en el desván, tal vez en todas partes a la vez. La voz era cristalina, joven, con esa calidad etérea que tienen las voces de los niños cuando cantan sin inhibiciones, cuando la música brota directamente del alma, sin pasar por los filtros de la autoconciencia. Ana dejó el libro a un lado, cerró los ojos y se concentró en escuchar. La melodía era repetitiva, hipnótica, y había algo en ella que le resultaba profundamente familiar, como si la hubiera escuchado antes, tal vez en sueños, tal vez en esa zona borrosa entre el sueño y la vigilia, donde las memorias ancestrales a veces afloran. Las palabras llegaron después,
fragmentadas, susurradas, mezclándose con el sonido de la lluvia, hasta volverse parte de la misma canción que el cielo interpretaba contra la casa. Duérmete, mi niña, que la lluvia te arrullará, con gotitas de plata y sueños de cristal. Duérmete, mi niña, que tu abuela está aquí, cuidando tus sueños, hasta el amanecer. Ana abrió los ojos con el corazón acelerado. Esas palabras, esa nana específica, las recordaba. Su abuela Elena se la había cantado cuando era muy pequeña, durante las noches de tormenta, cuando Ana tenía miedo, cuando los truenos la despertaban, cuando necesitaba el consuelo de una voz amorosa que le asegurara que todo estaría bien. Pero ahora, la voz que cantaba no era la de su abuela anciana, sino la de Elena de niña, la misma Elena que había escrito el diario, que había jugado con su nieta futura bajo la lluvia del tiempo, que había prometido estar siempre presente en aquella casa, cuidando las memorias, manteniendo vivas las tradiciones del corazón. Ana subió lentamente las escaleras, siguiendo el sonido de la nana. La melodía se volvía más clara a medida que se acercaba al segundo piso, y más clara aún cuando llegó al pasillo de los espejos, pero no provenía de ninguna habitación específica, sino que parecía emanar de las paredes mismas, como si la casa entera fuera un instrumento musical, tocado por dedos invisibles que conocían cada nota, cada acorde, cada pausa necesaria para crear la armonía perfecta. Se detuvo frente al primer espejo, y allí estaba, el reflejo que ahora había aprendido a esperar. Elena de niña, sentada en una mecedora que no existía en la realidad, con una muñeca en sus brazos, cantándole la nana que ahora Ana escuchaba. La imagen en el espejo era nítida, detallada, y Ana podía ver el movimiento de los labios, la expresión de ternura maternal en el rostro infantil, el balanceo suave de la mecedora que marcaba el ritmo de la canción. Duérmete, mi niña, que las flores te soñarán, con pétalos de seda y aromas de paz. Duérmete, mi niña, que el tiempo es circular, lo que fue, volverá, en el corazón maternal. Ana se llevó una mano al vientre, donde apenas comenzaba a crecer la nueva vida, y sintió una conexión profunda, no solo con el bebé que se desarrollaba en su interior, sino con todas las madres que habían caminado por aquellos corredores, que habían cantado esas mismas nanas, que habían mecido bebés en sus brazos mientras la lluvia creaba el acompañamiento perfecto para los arrullos del amor. La melodía continuó durante toda la noche, a veces más fuerte, a veces más suave, adaptándose a los ritmos naturales de la tormenta. Cuando la lluvia se intensificaba, la nana se volvía más dramática. Cuando la lluvia se calmaba, la canción se convertía en un susurro apenas audible, como si entendiera que las mejores canciones de cuna son aquellas que acompañan, que no compiten con el sueño, sino que lo invitan, lo facilitan, lo abrazan con notas suaves como caricias sonoras. En las noches siguientes, Ana comenzó a esperar la melodía, se acostumbró a prepararte antes de que comenzara a llover, a sentarse junto al fuego con las manos sobre el vientre, escuchando cómo la casa entera se transformaba en una caja de música gigante, tocada por el amor de generaciones de madres que habían comprendido que las mejores herencias no se guardan en cofres, sino que se transmiten a través de canciones, de melodías que pasan de corazón a corazón, de generación a generación. Una noche particularmente lluviosa, Ana decidió cantar junto con la voz invisible. Al principio susurró apenas, temerosa de interferir con la magia del momento, pero gradualmente su voz se fue fortaleciendo, armonizando con la melodía ancestral, creando un dueto que trascendía el tiempo, donde la nieta cantaba con su abuela niña, donde el presente se fusionaba con el pasado en una canción eterna. Duérmete, mi niña, que la lluvia te arrullará, con gotitas de plata y sueños de cristal. Y entonces sucedió algo extraordinario. Una tercera voz se unió al coro, más suave aún, apenas perceptible, pero innegablemente presente, la voz de Esperanza, la nieta que aún no había nacido, que ya participaba en la tradición familiar, que ya conocía la canción que su madre le canta. Los recuerdos capturados en papel fotográfico guardan más secretos de los que imaginamos. Esta noche, mientras las gotas de lluvia dibujan historias en tu ventana,
Ana descubriría una verdad que cambiaría su percepción de aquella casa para siempre, porque hay imágenes que no solo capturan momentos, sino que capturan almas, y algunas almas han estado esperando décadas que alguien las reconozca en el silencio de sus marcos olvidados. Una semana después del descubrimiento de las nanas nocturnas, Ana había comenzado a sentir una urgencia inexplicable por explorar cada rincón de la casa, cada armario, cada cajón, cada baúl que pudiera contener piezas del rompecabezas que era la historia de su familia. Había algo en las melodías de Elena niña que le susurraba que aún quedaban secretos por descubrir, verdades esperando ser reveladas. Fue durante una tarde de lluvia suave, de esas que invitan a la contemplación y al recogimiento interior, cuando Ana decidió subir al ático una vez más. Esta vez no buscaba documentos, ni cartas, sino algo más tangible, más visual. Recordaba vagamente que su abuela Elena había mencionado álbumes de fotografías guardados en el desván, imágenes de la familia que se remontaban a varias generaciones. El ático olía a lavanda seca y a tiempo detenido. Los baúles de madera se alineaban contra las paredes como soldados silenciosos guardando tesoros del pasado. Ana abrió el primero con cuidado, sus manos temblando ligeramente, no por el frío, sino por la anticipación de lo que podría encontrar. Entre álbumes de cuero gastado y fotografías sueltas que olían a lavanda y tiempo, encontró imágenes que desafiaban toda lógica. Su abuela Elena de niña, jugando en el mismo jardín que ahora contemplaba a Ana desde su ventana. Pero no estaba sola. La primera fotografía que tomó entre sus manos la dejó sin aliento. Era Elena, de aproximadamente 8 años, con sus rizos dorados enmarcando un rostro angelical. Pero junto a ella, de la mano, había otra niña, de edad similar, con cabello oscuro y ojos grandes, expresivos, que parecían mirar directamente a través del tiempo hacia Ana. Al reverso de la fotografía, con la letra cuidadosa de Elena, estaba escrito: Elena y Carmen, hermanas del corazón, jugando bajo la lluvia de mayo, 1943. Carmen. Ese nombre resonó en la mente de Ana como un eco distante. ¿Dónde había escuchado ese nombre antes? Continuó revisando las fotografías, y en cada una aparecían las dos niñas, Elena y Carmen, siempre juntas, siempre sonriendo, compartiendo muñecas, columpiándose en el jardín, celebrando cumpleaños, corriendo bajo la lluvia con los brazos extendidos, como si fueran verdaderas hermanas. Pero había algo extraño en todas las fotografías, algo que Ana tardó varios minutos en identificar. En cada imagen, la luz que rodeaba a Carmen era diferente, más suave, más etérea, como si fuera iluminada por una fuente distinta a la que iluminaba a Elena. Y sus ojos tenían esa misma calidad cristalina, esa misma expresión sabia y melancólica que Ana había visto en los espejos. En el segundo álbum, las niñas habían crecido. Elena tenía 15 años, y Carmen seguía teniendo 8, misma edad, misma sonrisa, mismo vestido blanco que había usado en las fotografías anteriores, como si el tiempo no hubiera tocado su imagen, como si hubiera quedado suspendida en la eternidad de la infancia. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, sus manos temblaron al pasar las páginas del álbum, y lo que encontró confirmó sus sospechas más profundas. Fotografías de Elena ya adulta, casada, con hijos, con nietos, y en muchas de ellas, en el fondo, apenas visible, como una sombra luminosa, aparecía Carmen, siempre niña, siempre sonriendo, siempre presente. La última fotografía del álbum mostraba a Elena ya anciana, sentada en la mecedora del jardín, la misma mecedora donde Ana había visto su reflejo, y allí, de pie junto a ella, con una mano apoyada en el hombro de la mujer mayor, estaba Carmen, aún niña, pero con una expresión de infinita ternura y protección. Ana comprendió entonces que Carmen no era una persona que había vivido, sino un espíritu que había elegido quedarse, una niña que había decidido acompañar a Elena durante toda su vida, que había sido su amiga imaginaria en la infancia, su confidente en la adolescencia, su consuelo en los momentos difíciles, y finalmente, su guardiana en la vejez. Pero había algo más.
En el fondo del baúl, encontró una fotografía diferente, más reciente. Era Elena anciana, de pie en el mismo jardín, pero esta vez no estaba sola con Carmen. Había una tercera figura, borrosa, apenas perceptible, una silueta adulta que se parecía inquietantemente a Ana. Al reverso, con la letra ya temblorosa de Elena en sus últimos años, estaba escrito: Elena, Carmen y Ana del futuro, jugando juntas bajo la lluvia del tiempo, generación por generación. El amor encuentra su camino de regreso a casa. Ana dejó caer la fotografía. Su respiración se aceleró. No era posible. Esa imagen había sido tomada años antes de que ella decidiera mudarse a la casa, años antes de que supiera de su existencia. ¿Cómo era posible que apareciera en una fotografía del pasado? Tomó la fotografía nuevamente, y esta vez miró más cuidadosamente. La silueta adulta llevaba una mano al vientre, en el gesto protector universal de las mujeres embarazadas, y alrededor de las tres figuras, Elena, Carmen y la mujer misteriosa, caían gotas de lluvia que brillaban como diamantes, creando una aura mágica que transformaba el jardín ordinario en un lugar encantado. Era entonces cuando Ana comprendió la verdadera naturaleza de aquella casa. No era simplemente un lugar donde vivían personas, sino un punto de encuentro temporal, donde las almas afines se reunían a través de las generaciones, donde el amor trascendía las barreras del tiempo, donde las abuelas podían conocer a sus nietas antes de que nacieran, donde las amigas del corazón permanecían juntas más allá de la muerte. Esa noche, mientras la lluvia suave tamborilear contra las ventanas, Ana colocó todas las fotografías sobre la mesa del comedor, organizándolas cronológicamente, creando una línea de tiempo visual que mostraba la evolución de una amistad extraordinaria, una amistad que había durado décadas, que había sobrevivido a la muerte, que había esperado pacientemente que Ana llegara para completar el círculo. Y mientras observaba las imágenes, Ana sintió una presencia familiar detrás de ella. Se volvió lentamente, y allí estaba Carmen, no como un reflejo en un espejo, sino como una presencia casi tangible, sonriéndole con la misma dulzura de las fotografías, con los mismos ojos cristalinos llenos de amor y comprensión. «Has encontrado nuestros recuerdos», dijo Carmen con su voz de niña eterna. «Ahora entiendes que el amor verdadero no conoce límites de tiempo, ni de espacio, ni de vida, ni de muerte. Somos una familia del corazón, Ana, y las familias del corazón nunca se separan, solo se reencuentran». Ana extendió su mano hacia la niña espíritu, y por un momento, por un instante mágico, sintió el tacto suave de dedos pequeños tocando los suyos, cálidos como la vida, reales como el amor, eternos como las promesas que se hacen con el alma. Los jardines nocturnos guardan secretos que solo la lluvia puede revelar. Esta noche, Ana se aventuraría más allá de las puertas cristaleras, hacia un mundo donde el pasado y el presente se entrelazan como las ramas del viejo sauce, donde cada gota de lluvia lleva consigo ecos de risas antiguas, donde cada flor que florece lo hace en memoria de manos que ya no pueden tocarla, pero cuyo amor sigue nutriendo la tierra. Después del descubrimiento de las fotografías, Ana había desarrollado una nueva comprensión de la casa y sus misterios. Ya no se trataba de fenómenos sobrenaturales que la asustaran, sino de manifestaciones de un amor tan profundo que había trascendido las barreras de la muerte. La presencia de Carmen ya no era inquietante, pero había algo más que la llamaba, algo que emanaba del jardín, especialmente durante las noches de lluvia. Desde las ventanas del salón, Ana había observado luces tenues que se movían entre las plantas. No era luz eléctrica, sino algo más suave, más orgánico, como luciérnagas de otro mundo que danzaban al ritmo de las gotas que caían. Era una noche de lluvia particularmente hermosa, de esas que transforman el mundo en una sinfonía líquida. Cuando Ana tomó la decisión de salir al jardín, se puso un chal sobre los hombros, tomó una linterna, aunque intuía que no la necesitaría, y abrió las puertas cristaleras que daban al jardín trasero. Las gotas de lluvia en las hojas creaban una sinfonía natural, y entre los rosales marchitos, Ana comenzó a escuchar algo más.
Voces juveniles, risas que el viento transportaba desde algún lugar entre el tiempo, ecos de juegos que habían tenido lugar décadas atrás, pero que de alguna manera continuaban desarrollándose en otra dimensión de la realidad. El jardín estaba transformado, las plantas que durante el día parecían ordinarias, ahora brillaban con una luminosidad interior, como si cada hoja, cada pétalo, hubiera absorbido años de amor y ahora lo irradiara de vuelta al mundo. El viejo sauce, que Ana había notado desde su llegada, se balanceaba con gracia, sus ramas largas tocando el suelo en un movimiento que parecía una danza ancestral. Se acercó al sauce y descubrió algo extraordinario. Talladas en el tronco grueso, había iniciales, grabadas con el cuidado de manos juveniles, rodeadas por un corazón que el tiempo había hecho más profundo, más definido, como si el árbol hubiera decidido preservar para siempre aquella declaración de amor fraternal. Aquí fue donde hicimos nuestro pacto. La voz de Carmen surgió del aire mismo, suave como el susurro de las hojas. Elena y yo prometimos ser hermanas para siempre, sin importar lo que pasara. Yo sabía que mi tiempo en este mundo sería corto, pero también sabía que el amor verdadero no termina con la muerte, solo cambia de forma. Ana se sentó en el banco de piedra que había bajo el sauce, el mismo banco que aparecía en muchas de las fotografías, y sintió la presencia reconfortante de Carmen junto a ella. No podía verla claramente en la oscuridad del jardín, pero sabía que estaba allí, compartiendo el silencio cómplice de quienes se comprenden sin necesidad de palabras. ¿Cómo muriste?, preguntó Ana suavemente, con la naturalidad de quien habla con una amiga querida, sin miedo, sin incomodidad, solo con curiosidad genuina y compasión. Fue durante una tormenta de invierno, respondió Carmen. Tenía 8 años, neumonía. En aquellos tiempos no había medicinas como ahora, pero Elena nunca me dejó ir completamente. Su amor me ancló a este lugar. Me permitió quedarme como su guardiana invisible, su compañera eterna. Ana comprendió entonces por qué Carmen había permanecido siempre como una niña de 8 años en todas las fotografías. Había muerto a esa edad, pero su espíritu había elegido permanecer para cuidar de Elena, para asegurar que nunca se sintiera sola, para mantener viva la magia de una amistad que había sido más fuerte que la muerte. Y ahora estás aquí para mí también, murmuró Ana, tocando su vientre donde crecía la nueva vida, para cuidar de Esperanza, para asegurar que ella también conozca el amor incondicional. El círculo se completa, respondió Carmen. Elena me cuidó en vida, yo la cuidé después de mi muerte, ahora ambas cuidaremos de ti, y de la pequeña que viene en camino, porque eso es lo que hacen las familias del corazón, se cuidan unas a otras a través del tiempo, a través del espacio, a través de todas las barreras que el mundo quiere imponer al amor. La lluvia comenzó a intensificarse, pero Ana no sintió frío, al contrario, una calidez profunda la envolvía como un abrazo invisible. Era el amor de todas las mujeres que habían caminado por aquel jardín, que habían plantado aquellas flores, que habían susurrado secretos bajo las ramas del sauce, que habían prometido amor eterno bajo la lluvia bendita. Se levantó del banco y comenzó a caminar por los senderos del jardín, siguiendo las luces tenues que danzaban entre las plantas. Cada paso la llevaba más profundo en la comprensión de que aquel lugar era sagrado, un templo del amor femenino, donde las generaciones se encontraban para transmitirse sabiduría, cuidado, protección. En el centro del jardín, descubrió algo que no había notado durante sus exploraciones diurnas: un pequeño estanque circular, con agua que reflejaba las luces danzantes como un espejo mágico. Alrededor del estanque, plantadas en círculo perfecto, había flores que Ana no reconoció, flores que parecían brillar con luz propia, que emanaban una fragancia que era mezcla de todas las primaveras que habían florecido en aquel jardín. Son las flores de la memoria, explicó Carmen. Elena las plantó después de mi muerte, una por cada año que habría cumplido si hubiera vivido.
cada primavera florecían más hermosas, como si mi amor por ella las nutriera desde algún lugar más allá del tiempo. Ana se arrodilló junto al estanque, y vio reflejado en el agua algo que la llenó de asombro, no solo su propio rostro, sino los rostros de Elena y Carmen, las tres mujeres unidos en una imagen que trascendía la realidad. El pasado, el presente y el futuro fusionados en un momento de comprensión perfecta. Extendió su mano hacia el agua, y al tocar la superficie, sintió una corriente de energía pura, de amor condensado, de todas las oraciones que las mujeres de su familia habían susurrado junto a aquel estanque. Todos los deseos, todas las esperanzas, todas las bendiciones que habían sido depositadas en aquellas aguas sagradas. Ahora tú también eres guardiana de este lugar, susurró Carmen, guardiana de las memorias, de las tradiciones, de los amores que no mueren. Tu hija crecerá conociendo la magia, sabiendo que nunca está sola, que siempre hay manos invisibles cuidándola, voces susurrando bendiciones, corazones latiendo al unísono con el suyo. Ana permaneció en el jardín hasta el amanecer, sintiendo como la lluvia la bautizaba como nueva guardiana de aquel lugar sagrado, como nueva eslabón en la cadena de amor que conectaba a todas las mujeres de su linaje, como madre futura de una niña que crecería conociendo secretos que solo las familias del corazón pueden transmitir. Algunas presencias no buscan asustar, sino simplemente acompañar. Esta noche, mientras la lluvia canta su canción de cuna eterna, Ana comprendería que la soledad a veces es solo una ilusión, que hay compañías silenciosas que nos abrazan sin que las veamos, que nos protegen sin que lo sepamos, que nos aman sin condiciones, esperando solamente que abramos el corazón lo suficiente para reconocer su presencia. Los meses habían pasado, y el embarazo de Ana progresaba hermosamente. Su vientre crecía redondo y firme, y con él, crecía también su conexión con la casa y sus habitantes invisibles. Ya no se sobresaltaba cuando escuchaba los pasos suaves en el piso superior. Ya no se alarmaba cuando las puertas se abrían solas. Ya no dudaba cuando Carmen aparecía en los espejos para conversar tranquilamente sobre el día. Los pasos suaves en el piso superior ya no eran motivo de alarma. Se habían convertido en parte del ritual nocturno de la casa, como el canto de los grillos o el murmullo de la lluvia, una presencia que buscaba no perturbar, sino compartir, acompañar, estar presente sin imposiciones. Era durante una noche particularmente lluviosa, cuando Ana experimentó la forma más tangible de esa compañía. Estaba leyendo junto al fuego, con las piernas elevadas para aliviar la hinchazón que había comenzado a experimentar. Cuando sintió una presencia sentarse en el sillón junto al suyo, no había visto a nadie entrar. No había escuchado pasos acercándose, pero de repente, el aire cambió, se volvió más cálido, más denso, cargado de esa energía particular que acompaña la proximidad de alguien querido. Ana levantó la vista del libro, y aunque no podía ver nada, sabía con certeza que no estaba sola. Elena, susurró suavemente, ¿eres tú? La respuesta llegó no en palabras, sino en sensaciones, una calidez que la envolvió como un abrazo maternal, un aroma sutil de lavanda y vainilla que había sido la fragancia característica de su abuela, una sensación de protección tan profunda que Ana sintió que podría cerrar los ojos y dormir con la tranquilidad de un bebé protegido. He estado esperando tanto tiempo para conocerte. La voz de Elena llegó como un susurro cálido, no con la voz cristalina de Carmen niña, sino con la sabiduría serena de una mujer que había vivido plenamente, que había amado profundamente, que había aprendido los secretos de la vida y estaba lista para compartirlos. Ana sintió lágrimas de emoción rodar por sus mejillas. Finalmente, después de meses de experiencias fragmentarias, de reflejos en espejos, de melodías nocturnas, tenía la oportunidad de hablar directamente con la mujer que había hecho posible su existencia, que había preservado la casa como un santuario de amor, que había esperado pacientemente que ella llegara. Cuéntame sobre tu vida, pidió Ana, acomodándose mejor en su sillón, preparándose para una conversación que sabía sería extraordinaria. Cuéntame sobre tu amor por Carmen,
sobre tus decisiones, sobre por qué elegiste preservar todo esto para mí. Cuando conocí a Carmen, yo tenía 5 años y ella tenía 8, comenzó Elena, su voz llegando desde algún lugar entre la memoria y la realidad. Era una niña especial, diferente, podía ver cosas que otros no veían, sabía cosas que otros no sabían. Me dijo desde el primer día que no estaría mucho tiempo en este mundo, pero que si yo quería, podríamos ser hermanas del alma, hermanas eternas. Ana escuchaba fascinada, imaginando a las dos niñas haciendo aquel pacto extraordinario, prometiéndose una amistad que trascendería la muerte, comprometiéndose a cuidarse mutuamente sin importar las circunstancias. Cuando Carmen murió, yo tenía 11 años. Fue durante una tormenta de invierno terrible, similar a las que vivimos ahora. La fiebre se la llevó en 3 días, pero antes de partir, me tomó las manos y me dijo: Elena, yo voy a encontrar la manera de quedarme contigo, de cuidarte siempre. Solo tienes que creer, solo tienes que mantener abierto tu corazón. Y cumplió su promesa, continuó Elena. A los pocos días de su funeral, comencé a escucharla, a verla, a sentir su presencia. No era aterrador, era consolador, como tener una hermana invisible que siempre estaba disponible para jugar, para conversar, para acompañar. Mis padres pensaban que era una fase normal del duelo, pero yo sabía que era real, que Carmen había encontrado la manera de mantenerse conmigo. Ana comprendía perfectamente, ella misma había experimentado esa certeza, ese conocimiento interior que trasciende la lógica, que nos dice verdades que la mente racional no puede procesar pero que el corazón reconoce inmediatamente. A medida que crecí, Carmen fue adaptándose a mis necesidades. Continuó Elena, durante mi adolescencia, era mi confidente, la única que conocía mis secretos, mis miedos, mis sueños. Cuando me casé, fue quien me acompañó al altar, invisible para todos los demás, pero real para mí. Cuando tuve hijos, ayudó a cuidarlos, cantándoles nanas, protegiéndolos de pesadillas, asegurándose de que nunca se sintieran solos. Pero siempre me decía que había algo más importante esperándonos, que nuestro amor tenía un propósito más grande, que algún día llegaría alguien especial, alguien que completaría el círculo, alguien que heredaría no solo esta casa, sino toda la magia que habíamos construido juntas. Ana sintió una emoción profunda al comprender que había sido esperada, no solo por semanas o meses, sino durante décadas, que su existencia había sido anticipada, deseada, preparada con cuidado amoroso. Y ahora estás aquí, susurró Elena, con tu bebé creciendo en tu vientre, lista para comenzar una nueva generación de amor, de cuidado, de tradiciones hermosas. Carmen y yo hemos estado preparando todo para Esperanza, su habitación, sus juguetes, las canciones que le cantaremos, las historias que le contaremos. ¿Cómo supiste que se llamaría Esperanza?, preguntó Ana, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Porque ese ha sido siempre su nombre, respondió Elena con ternura infinita, desde que era solo una posibilidad, desde que era solo un sueño en el corazón del universo, siempre fue Esperanza, la esperanza de continuidad, la esperanza de amor, la esperanza de que las familias del corazón perduran para siempre. Ana sintió a su bebé moverse vigorosamente en su vientre, como si hubiera reconocido la voz de Elena, como si ya estuviera respondiendo al amor de su bisabuela espiritual, ya estuviera preparándose para formar parte de esa familia extraordinaria donde la muerte no es final, sino transformación. Esta noche, quiero que sepas que nunca estarás sola, susurró Elena, ni tú, ni Esperanza, ni las generaciones que vendrán después. Esta casa es un santuario, un lugar donde el amor se concentra, se purifica, se eterniza. Siempre habrá voces susurrando bendiciones, manos invisibles ofreciendo consuelo, corazones latiendo al unísono con los suyos. Ana cerró los ojos y se dejó envolver por esa promesa, por esa garantía de amor incondicional, de compañía eterna, de protección que trasciende todos los límites. Se durmió en su sillón, arrullada por la lluvia y por la presencia cálida de Elena, sabiendo que al despertar, seguiría acompañada, seguiría cuidada, seguiría amada de maneras que apenas comenzaba a comprender.
En el escritorio de caoba del estudio, Ana encontraría las piezas finales del rompecabezas, cartas escritas por su abuela años atrás, dirigidas a alguien que parecía no existir, o quizás, que existía en una dimensión diferente del tiempo, porque hay correspondencias que trascienden las barreras de la realidad, mensajes que viajan no solo a través del espacio, sino a través de las generaciones, esperando el momento perfecto para ser descubiertos por quien puede comprenderlos plenamente. Ana había llegado al 8º mes de embarazo. Su cuerpo se movía con la gracia particular de las mujeres que están próximas a dar a luz. Ese caminar cuidadoso, esas pausas frecuentes, esa manera de llevar las manos constantemente al vientre como protegiéndolo del mundo. Esperanza se movía vigorosamente, especialmente durante las noches de lluvia, como si ya hubiera aprendido que esos eran los momentos mágicos en aquella casa. Había decidido organizar completamente el estudio de Elena, convertirlo en una biblioteca personal donde pudiera leer y escribir durante los primeros meses de maternidad. El escritorio de caoba era hermoso, con cajones profundos y compartimientos secretos que revelaban los hábitos organizativos de su abuela. Fue al explorar el cajón inferior derecho cuando encontró algo inesperado. Un compartimiento oculto, tan discreto que había pasado desapercibido durante sus exploraciones anteriores. Al presionar suavemente el fondo del cajón, se deslizó hacia un lado, revelando un espacio secreto donde Elena había guardado sus tesoros más preciados. Allí encontró un atado de cartas, tal vez 50 o 60, atadas con un listón de seda azul que el tiempo había desteñido pero que mantenía su elegancia. Las cartas estaban escritas en papel de lino, con la caligrafía cuidadosa de Elena, pero dirigidas a alguien cuyo nombre hizo que el corazón de Ana se acelerara. Querida Ana, comenzaban las cartas, escritas con la misma tinta azul que había usado su abuela durante décadas. Hoy llovió nuevamente, y sé que te gusta cuando llueve. Carmen me dijo que siempre has preferido las noches de tormenta, que encuentras paz en el sonido del agua contra las ventanas. Espero que cuando finalmente llegues a casa, estas palabras te encuentren feliz. Te encuentren preparada para recibir todo el amor que hemos guardado para ti. Ana leyó con lágrimas en los ojos. Elena había estado escribiéndole durante años, décadas, contándole sobre su día, sobre los cambios en el jardín, sobre las flores que plantaba pensando en ella, sobre las mejoras que hacía en la casa para prepararla para su llegada. Querida Ana, hoy Carmen y yo decidimos plantar rosales junto al sauce. Ella dice que cuando tengas tu primera hija, le gustará jugar entre las flores, que será una niña especial, con la capacidad de ver lo que otros no pueden ver, como Carmen, como yo cuando era joven. Te estamos preparando un mundo mágico, un mundo donde el amor es tangible, donde las generaciones se encuentran. Carta tras carta, Elena había documentado una vida entera de preparativos, de anticipación amorosa, de construcción cuidadosa de un legado que trascendía lo material. Había cartas sobre las noches de lluvia, sobre cómo había aprendido a escuchar las melodías que Carmen cantaba, sobre cómo había preservado cada rincón de la casa como un regalo para su futura nieta. Querida Ana, anoche soñé contigo. Eras una mujer hermosa, fuerte pero gentil, con ojos que brillaban de inteligencia y compasión. Llevabas un bebé en brazos, una niña de rizos dorados como los míos cuando era pequeña. Carmen estaba contigo, visible para ti, como siempre lo fue para mí, y las tres caminaban por el jardín bajo la lluvia, riendo como solo pueden reír las mujeres que se aman sin condiciones. Ana encontró cartas escritas en diferentes épocas de la vida de Elena, algunas cuando era joven madre, preocupándose por el futuro, otras cuando era mujer madura, reflexionando sobre el propósito de mantener viva la casa, y finalmente, cartas escritas en sus últimos años, con letra temblorosa pero con amor inquebrantable. Querida Ana, siento que mi tiempo aquí se acerca a su fin, pero no tengo miedo. Carmen me ha explicado que la muerte es solo una puerta, una transformación. Cuando cruces esa puerta, seguiré aquí, en otra forma, cuidándote como ella me cuidó a mí. El amor verdadero no muere, solo cambia de manifestación, solo encuentra nuevas maneras de expresarse.
Pero la carta más emotiva era la última, escrita apenas unas semanas antes de la muerte de Elena, con letra casi ilegible, pero con un mensaje cristalino. Querida Ana, esta será mi última carta escrita con manos de carne y hueso, pero no será mi última comunicación contigo. Carmen me ha enseñado que hay formas de comunicación que trascienden el papel, que viajan a través de los sueños, de las intuiciones, de los momentos de silencio, cuando el corazón se abre completamente. Cuando llegues a esta casa, cuando encuentres estas cartas, sabrás que cada palabra fue escrita con amor infinito, que cada preparativo fue hecho pensando en tu felicidad, que cada detalle de este lugar fue cuidadosamente preservado como un regalo de bienvenida. En tu bebé será especial. Ana, Esperanza será el puente entre nuestro mundo y el suyo, entre las tradiciones antiguas y las nuevas posibilidades. Carmen y yo la estaremos esperando con canciones preparadas, con juegos inventados, con todo el amor que dos almas eternas pueden ofrecer. No temas nunca en esta casa, Anana. No temas a las presencias que puedas sentir, a las voces que puedas escuchar, a las manifestaciones de amor que puedan parecer imposibles. Todo lo que experimentarás aquí nacerá del amor más puro, del deseo más profundo de protegerte, de acompañarte, de asegurarte que nunca jamás estarás sola. Ana terminó de leer con el corazón desbordante de emoción. Comprendió que había vivido toda su vida siendo esperada, siendo amada por mujeres que la conocían antes de que naciera, que habían preparado cada detalle de su llegada con el cuidado de quienes entienden que el amor es la única fuerza capaz de vencer al tiempo, al espacio a la esa noche. Mientras organizaba las cartas cronológicamente, Ana sintió las primeras contracciones, suaves al principio, como caricias internas que le recordaban que Esperanza estaba lista para conocer el mundo, para encontrarse físicamente con las almas que la habían estado esperando durante tanto tiempo. Es el momento, susurró Carmen, apareciendo junto a ella con una sonrisa radiante. Esperanza quiere nacer durante la lluvia, como todas las niñas especiales de nuestra familia. Elena está preparando todo. Las mantas más suaves, las canciones más hermosas, el amor más puro. Ana sonrió a través de las lágrimas, sabiendo que estaba a punto de vivir el momento más importante de su vida, rodeada no solo por los cuidados médicos modernos, sino por el amor eterno de generaciones de mujeres que habían esperado este instante, que habían preparado este momento, que habían construido un santuario de amor donde Esperanza podría crecer conociendo que pertenecía a algo más grande que ella misma. Esta noche llegamos al final de nuestra historia, pero ¿cómo ocurre con todas las casas que guardan secretos? Algunos finales son en realidad nuevos comienzos. Esta noche, mientras la lluvia escribe su eterna sinfonía contra las ventanas, Ana comprendería que había heredado más que una casa. Había heredado una responsabilidad sagrada, una compañía celestial, una amistad que trasciende todas las barreras que el mundo puede imponer al amor. Esperanza nació durante la tormenta más hermosa que Ana hubiera presenciado. No fue una tormenta violenta, sino una lluvia constante y rítmica, como si el cielo mismo estuviera marcando el compás para el nacimiento de la niña más esperada, la que completaría el círculo, la que uniría todas las generaciones en un abrazo eterno. El parto fue en casa.
como Ana había deseado, asistida por una partera experimentada que entendió inmediatamente que aquel no era un nacimiento ordinario, que había algo sagrado en el ambiente, algo que trascendía la experiencia médica. La lluvia había comenzado exactamente cuando empezaron las contracciones más intensas y cesó en él cuando Ana sostuvo a su hija por primera vez. Supo inmediatamente que las predicciones habían sido ciertas. Esperanza tenía los rizos dorados de Elena, pero sus ojos eran exactamente como los de Carmen Angrandes Anexpresivo, con esa calidad cristalina que revelaba una sabiduría antigua, una capacidad de ver más allá de lo visible. Bienvenida a casa, pequeña Esperanza, Ana susurró Ana, y en ese momento, la habitación se llenó de una calidez sobrenatural, de una presencia tan amorosa que la partera se detuvo en su trabajo, mirando alrededor con asombro, sintiendo algo que no podía explicar, pero que la llenaba de paz profunda. Carmen apareció inmediatamente, visible para Ana, con una claridad que nunca había experimentado antes. Ya no era una presencia vaga o un reflejo en un espejo, sino una niña completamente formada, radiante de alegría, con los brazos extendidos hacia el bebé. «Por fin», exclamó Carmen, «por fin ha llegado nuestra esperanza. Elena Amben, ven a conocer a tu bisnieta Elena», se materializó junto a Carmen, no como la anciana que había muerto, sino como una mujer joven, Ana hermosa, con la misma edad que Ana tenía ahora, como si hubiera elegido aparecer en su forma más vital para recibir a la nueva generación. Sus ojos brillaban de lágrimas de alegría cuando se acercó a contemplar a la recién nacida. «Es perfecta», susurró Elena, «exactamente como la vi en mis sueños. Como Carmen me dijo que sería. Mira sus manos a Nana, mira cómo mueve los deditos. Ya está buscando el piano que le hemos preparado. Ya está preparándose para las melodías que Ana observaba fascinada como su hija. Parecía responder a las presencias invisibles. Esperanza movía la cabeza como siguiendo voces. Sonreía con esa sonrisa reflexiva de los recién nacidos cuando algo les produce placer. Extendía sus manitas como tratando de tocar algo que solo ella podía ver. «Por supuesto que puede», respondió Carmen. «Todos los bebés pueden ver el mundo espiritual. La mayoría pierde esa capacidad cuando crecen. Pero Esperanza es especial, como tú fuiste especial, como Elena fue especial, como yo fui especial. Es parte de nuestro linaje, nuestra herencia más preciada». Durante las siguientes semanas, Ana experimentó una maternidad única. Esperanza nunca lloraba durante las noches de lluvia. Parecía arrullada por sonidos que solo ella podía escuchar. Ana la encontraba frecuentemente sonriendo hacia rincones vacíos, balbuceando como si mantuviera conversaciones con compañeras invisibles, durmiendo con una tranquilidad que solo puede venir de sentirse completamente segura, completamente amada en una noche, mientras Ana amamantaba a Esperanza junto a la ventana, observando cómo la lluvia creaba patrones hipnóticos en el cristal. Comprendió completamente su papel en aquella historia extraordinaria. «Soy la guardiana. Ahora», murmuró, «la encargada de mantener viva la magia, de asegurar que Esperanza crezca conociendo sus raíces espirituales, de preparar el camino para las generaciones futuras». «Exactamente», confirmó Elena, apareciendo junto a ella como había hecho tantas noches. «Pero no es una responsabilidad»,
que cargarás sola. Carmen y yo estaremos aquí ayudándote, guiándote, asegurándonos de que Esperanza reciba todo el amor, toda la sabiduría, toda la protección que una niña especial necesita. Ana comprendió que había heredado más que una casa, había heredado una responsabilidad, una compañía, una amistad que trascendía el tiempo. Y mientras la lluvia continuaba escribiendo su eterna canción contra las ventanas, Ana comenzó a escribir en el mismo diario, con la misma tinta azul. Querida futura nieta, escribió, siguiendo la tradición que Elena había establecido. Hoy comenzó a llover nuevamente y sé que te gustará cuando llueva. Carmen me dice que llegarás cuando Esperanza tenga la edad que ella tenía cuando partió, que serás su compañera eterna, que continuarás la cadena de amor que nos une a todas. Esta casa te está esperando. ¿Cómo me esperó a mí? ¿Cómo esperará a todas las mujeres de nuestra familia? Aquí aprenderás que el amor es más fuerte que la muerte, que las familias del corazón son eternas, que siempre han siempre. Habrá voces susurrando bendiciones, manos invisibles ofreciendo protección, corazones latiendo al unísono con el tuyo años después. Cuando Esperanza era ya una niña de 8 años, con la misma edad que Carmen tenía cuando decidió quedarse, Ana la encontró frecuentemente conversando animadamente con su amiga invisible, jugando en el jardín bajo la lluvia, cantando las mismas nanas que habían arrullado a generaciones de niñas especiales en una noche. Esperanza se acercó a su madre con una expresión seria, con esa sabiduría antigua brillando en sus ojos cristalinos. Mamá, dijo, Carmen me contó que algún día yo también seré guardiana, que cuidaré de mis hijas y de las hijas de mis hijas, que mantendré viva la magia hasta que todas las niñas del mundo sepan que nunca están solas. Ana abrazó a su hija, sintiéndola el peso hermoso de la continuidad, del amor que se transmite de generación en generación, del legado más precioso que puede dejar una madre. Sí, mi amor, susurró, esa es nuestra responsabilidad, nuestro privilegio, nuestro regalo al mundo. Somos guardianas del amor eterno, protectoras de la magia que hace posible que las familias del corazón permanezcan unidas para siempre. Y mientras la lluvia continuaba cayendo, como había caído durante décadas, como seguiría cayendo durante las generaciones futuras, la casa mantenía sus secretos, sus tesoros, sus habitantes invisibles que continuarían cuidando, protegiendo, amando a todas las mujeres que tuvieran la sabiduría de abrir su corazón a la magia que existe cuando el amor trasciende todas las barreras, porque hay lugares en este mundo donde el amor se concentra, se purifica, se eterniza, donde las generaciones se encuentran, donde las almas afines se reconocen, donde la lluvia no es solo agua, sino bendición, sino música, sino la canción eterna que el universo canta para arrullar a quienes han aprendido que el amor verdadero nunca, jamás, termina,